Jueves 4 de noviembre de 2010, en este estadio que veis aquí, el Rayo femenino ganó 2-0 al Arsenal en la Champions. Ahora el estadio de Vallecas solo celebra los éxitos de su equipo masculino, mientras que el femenino lucha por mantenerse en Segunda Federación. Durante mucho tiempo el club y el barrio Vallecas apoyaron y presumieron de su equipo femenino, pero ahora todos lo han dejado de lado, todos, no solo el club, porque la masa social del Rayo femenino se cuenta con los dedos de una mano. ¿Por qué? Porque un barrio como Vallecas decide darle la espalda a su equipo femenino. ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué pasó? Bueno, primero, ¿qué recuerdas tú de aquella época dorada del Rayo, que ganó ligas, que jugó la Champions, Copa de la Reina? ¿Qué recuerdas tú de aquella época? Pues que el Rayo femenino era una familia, básicamente era una familia donde afición, jugadoras, entrenadores, cuerpo técnico, era todo uno, estábamos pues unidos, íbamos pues en viajes, Copa de la Reina, ligas, etcétera, celebraciones. Y bueno, pues eso se ha perdido. El Rayo Vallecano era el referente absoluto de toda España a nivel de fútbol femenino. Yo recuerdo que, por ejemplo, estuve aquí en el estadio cuando se abrió para el partido contra el Arsenal, que ganamos 2-0. Estuve de recoge pelotas, me acuerdo, y al año siguiente en la grada, es verdad que no se llenaba el estadio entero, pero la grada lateral se llenaba entera, venía mucha gente a verlas. Recuerdo también una final de la Superliga contra el Español, que era como el último partido, también se abrió el estadio, la primera Copa de la Reina en Torrelodones, la gente se desplazaba como para ir a ver al Rayo femenino. Y además valientes, honradas, sacrificadas, sabiendo defender la camiseta, y con todos los inconvenientes que tienen, lo superan. Cuando tú te vas en 2022, ¿qué Rayo dejas? Habría que explicar como muchas cosas que suceden entre medias, pero el contraste es abismal. O sea, tanto por el nivel de condiciones que se brindaban y que además que había proyección de brindar. O sea, yo creo que esta es la clara diferencia. En el momento que hablábamos antes, ¿no?, de ese Rayo, pues el Rayo europeo, el Rayo, yo que sé, que más orgullo genera al barrio, o uno de los que más a nivel histórico, la proyección que había de crecimiento y de futuro y de la intención de dotar de medios para que esto siguiera como promocionando, creciendo, dando alegrías al barrio, al club, era tremenda, y sin embargo en 2022 íbamos cuesta abajo y sin frenos. Hubo un momento en el que se dejó de poder utilizar el gimnasio. De hecho, el momento concreto es en pandemia. En pandemia tapian dentro de la ciudad deportiva una parte que daba acceso a enfermería, fisioterapia, al gimnasio, para proteger del virus al primer equipo masculino, y a partir de ahí, no sé si habrá cambiado ahora mismo porque ya desconozco cómo está la ciudad deportiva por dentro, pero a partir de ahí, por ejemplo, no se puede utilizar gimnasio. En mi última temporada en el Rayo, recuerdo que nuestros entrenadores del filial compran material, y en la última temporada que yo estuve como pisando primer equipo y demás, también compraron material, por ejemplo, de gimnasio, para poder hacer esa parte. Si nos retomamos años anteriores, hubo varios momentos en los que, por ejemplo, a mí como capitana del filial, cogí a Alicia, que ella sí que es una institución del Rayo Vallecano, y se reunía con nosotras, con las capitanas del filial, y nos decía: nos ha comunicado el presidente que quiere poner a cero el presupuesto del Rayo Vallecano. Esto a lo mejor te estoy diciendo que es 2016. ¿Sabes? Por ejemplo, más o menos fue en ese momento que creamos hasta un carné que íbamos como vendiendo para sacar presupuesto, era algo así. Las propias jugadoras creasteis un carné para tener dinero para el equipo. Hay una foto muy característica, luego si quieres la vemos, que es Guardiola, porque en ese momento Marta Perarnau tenía su padre relación con Pep, y Guardiola como con el carné del Rayo femenino, porque en ese momento creíamos que todo se iba a pique ya. Luego hubo como una pequeña reestructuración, pero que viene de muy atrás, la situación viene de muy atrás, y la impotencia es tremenda, es mucho dolor, es como ir quemando una mecha que podría haber sido gigante a día de hoy, cuando hay tantos medios y tanta apuesta por el fútbol femenino a día de hoy. El Rayo, que formaba parte de aquel selecto grupo de clubes que vieron algo en el fútbol femenino cuando era absolutamente impensable, empezó a nadar a contracorriente, a desandar el camino que le había llevado a convertirse en un referente. La primera puñalada, la decisión de Raúl Martín Presa, el presidente, de reducir el presupuesto a cero. La segunda, otro nombre propio, el de Carlos Santiso, y la reacción a un audio que dinamitó para siempre la relación de la afición rayista con su equipo femenino, y que 4 años después de que viese la luz, todavía duele.
La ruptura total con la afición llega con la vuelta de Santiso y con que las jugadoras como aceptaran eso. Claro, porque vosotros al final, tanto la afición como los periodistas, sacáis la cara, ¿no? Dais la cara por el club, por el equipo femenino y demás, y claro, ¿cómo sentís cuando vuelve Santiso y las jugadoras, un gran porcentaje, por lo menos la mayoría de las jugadoras, aceptan esa vuelta? Sí, pues una decepción total. Yo creo que al final lo que hacen es traicionar un poco a los valores del propio Rayo, los valores del barrio, que naciendo del propio antifascismo, de ese sentimiento obrero, dentro lleva intrínseco el feminismo y esa igualdad y esa lucha que se lleva aquí en el barrio por parte de los movimientos feministas. Entonces hay un sentimiento de traición que no se puede llegar a recuperar, porque además se intentaron como dar pasos, pero no llegaron a ninguna parte. Sí, yo reconozco que pues tuvimos un parón, un impasse, cuando el señor Santiso cogió el equipo. Lo dijimos públicamente, que nos seguíamos informando del Rayo femenino, pues porque iba contra los valores del rayismo, contra nuestros propios valores y contra nuestra forma de pensar. Entonces, mientras esa persona estuviera en el equipo, era totalmente incompatible el dedicarle un minuto, para bien o para mal, al equipo. Sí, totalmente, porque además se lo explicamos a las jugadoras. A nosotros nos importaba bajar a segunda, porque al final íbamos a bajar antes o después, con un presidente así, con una serie de medios que cada vez va reduciendo más, va estirando el chicle, pues igual un día la cuerda se termina por partir, pero nos queríamos ir con dignidad, igual que el Rayo, el primer equipo masculino, ha bajado a segunda B, y no importa de nada en absoluto. Lo que no queríamos era perder la identidad, perder nuestros valores, perder nuestra seña de identidad, y de esa manera se perdió totalmente. Para mí el responsable máximo es el presidente, pero hay una cosa clara, y es que él nunca ha querido escuchar y entender y mimetizarse con el Rayo. Por ejemplo, el primer equipo masculino está teniendo tanto éxito ahora precisamente porque son gente como que se ha adaptado aquí, ha asimilado lo que es el barrio y se ha ido adaptando, ¿no? Ha entendido lo importante que es para nosotros conservar ciertos valores, como ser una representación, que el Rayo sea una representación del barrio. Y yo creo que el presidente no ha querido, no ha tenido intención de hacer eso en ningún momento. El por qué o por qué se carga toda la estructura e infraestructura del femenino, el por qué es que no lo puedo entender. La gente que le conoce lo sabe, que si había una forma de hacer daño a la afición era esa, y de provocar esa ruptura total, ¿no? Para que se terminara de abandonar también el femenino por parte de lo único que le quedaba, que era esa afición. Ahora, el Rayo sobrevive por los campos de Segunda Federación. Son penúltimas y ni siquiera juegan en la ciudad deportiva del Rayo, no apta para competiciones oficiales según la Real Federación Española de Fútbol. Apenas congregan a una veintena de aficionados en sus partidos. Hay partidos, Sandra, en los cuales te puedes encontrar 20 personas, 30 personas, 8 personas, depende del frío que haga incluso, ¿sabes? Y que son familiares la mayoría. Sí, son familiares, amigos, gente allegada, amigas. amigos, bueno, o gente que pasa y ve que hay un partido, ahí están las chicas, pues se quedan un rato a verlas, tal, y parece que llena un poquito, pero sí es verdad, es muy frío, hay mucho eco, ¿no? Que yo no voy a decir que estas chicas estén abandonadas, por lo que te decía antes, estas chicas están bien, tienen sus servicios, tienen sus profesionales. Sí, sus viajes, su contrato, tienen sus dado de viajes, alta tienen en la sus Seguridad contratos. Social, Y el todo. Rayo no les está fallando, o sea, es que yo te lo digo, no les está fallando. ¿Qué puede faltar? Que la gestión sea de una manera o de otra, que haya una inversión de una manera o de otra, que queramos tener unas jugadoras top, otras Sí, menos pero top. que lo mínimo, lo que se puede, lo exigible está. Es verdad que lo único que me mantiene un poco como en la esperanza es lo que te digo, pues cuando vuelvo a hablar con jugadoras que han estado y que todavía sienten ese sentimiento, tienen ese sentimiento de pertenencia, ese amor por el Rayo, porque lo han vivido, porque comparten los valores y que creen que en algún momento, cuando no esté el que está, podrán volver y hacer del Rayo por lo menos un equipo digno de lo que representa el Rayo con sus valores. Entonces ahora me da mucha pena el pensar que el Rayo, igual no en primera, estaríamos en segunda o estaríamos donde fuera, pero seguiría teniendo una sección de la que sentirse orgulloso. Ahora mismo no puedes sentirte orgulloso de ese equipo. O sea, me gustaría tener esperanza y que, no sé, ¿sabes? Como que hubiera alguien que entrara al club. Yo después creo que de tener tanta relación con la afición y de haber dicho algunas opiniones, creo que no tengo mucho futuro de otra manera dentro del club. Ojalá en algún momento, pero
esa es la esperanza que me queda, ¿no? Que haya alguien que de verdad lo sienta, lo crea y lo intente ir cambiando desde dentro y transmitir a la afición que, bueno, que el Rayo femenino no se ha extinguido, que sigue existiendo, aunque ahora pues no sea emocionalmente ni una décima parte de lo que fue. Este Rayo va a volver, llevará su tiempo, llevará sus acciones, llevará el interés que pueda generar, pero el Rayo no va a estar ahí siempre.